Con la paz de Cristo, mis hermanos, estamos aquí otra vez para predicar la palabra y conocer las cosas maravillosas de nuestro Señor. Hoy en día nos tenemos una fuerte pelea, una pelea que no es solamente de las cosas de este mundo, pero es de la pelea de tener fe y tener paz en medio de esta epidemia, en todos los problemas en este mundo. Y tenemos una pelea por fe también, porque con fe todo nosotros puede hacer, pero esta pandemia es para poner un problema en nuestra fe, es para quitar nuestra fe y no tenemos confianza en las cosas que Dios hace. Orando conmigo y nos entre en la prédica después de esta oración. Amen. Oh Lord, we come before you today. We ask for your forgiveness. We thank you for your greatness, oh Lord. We thank you for all the wonderful things you've done in our lives. We thank you for the blessings that you've given us, oh Lord. We want to thank you for protecting us, for putting a barrier of protection around us, for helping our families, oh Lord. And I ask you that if anyone gets COVID-19, that you protect them and help them return safely to their families, protect their families from COVID. And I ask you to protect their health, oh Lord. Let them come back to a strong, healthy life, oh Lord, if they have the COVID. And for those that still are in this battle, oh Lord, I ask you to help us get stronger and closer to you, oh Lord. I ask you to help us guard our faith, oh Lord. Be faithful to you even in the middle of this pandemic, to be faithful to each other, to our church, to our families. Be faithful to all those that are in trouble, oh Lord, our friends and those that we know, oh Lord. I ask you to bless our work, bless our jobs, bless the difficult times that we're going through, oh Lord, so that we can know that you are with us. We thank you, even though we don't understand all the wonderful things you do for us, oh Lord. We thank you. And teach us to love more, love each other more, and to love the church and to love you, oh Lord. In Jesus' name, amen. 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 Hoy en día, hermanos, quiero empezar en la libro de Timoteo. Timoteo, el hijo del apóstol Pablo, el hijo en fe, uno fuerte apóstol en los días después Pablo. Cuando Timoteo era un obispo, es tan fuerte en su iglesia, en la área a donde él predicaba. Quiero empezar con solamente un versículo. Este versículo es 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Otra vez, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra de Dios, diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amen. Amen. Eso es la palabra que el apóstol Pablo escribe a Timoteo y a las iglesias para entender cómo está nuestra salvación. Diciendo que esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La palabra que Pablo diciendo es el ministerio. Es cómo está Pablo cuando él recibe este ministerio y cómo está Pablo en medio de todos los problemas. Pablo está fiel. Pero está algo que Pablo quiere que nosotros entender. Que Pablo tiene problemas antes de venir a Cristo. Diciendo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cómo? Cristo viene
con la gracia de Dios. Cristo muriendo en la gracia de Dios por nosotros. Y en esta fe, en este área, Cristo viene para darnos una libertad. Y esta libertad también es por la gracia de Dios. Nos terminamos este versículo cuando Pablo diciendo, de los cuales yo soy el primero. ¿Primero qué? Primero pecador. Pablo era un fuerte pecador. Cuando él era un fariseo de los judíos, Pablo tiene los escritos para poner los cristianos, los hijos de Dios, en la cárcel. Y después muchos de ellos están matados por los judíos. En este área, Pablo diciendo, yo soy el primero, yo soy lo peor, yo soy lo mejor de los pecadores, en la manera que yo soy la más fuerte en mi pecado. Y mira que Jesús hace con él. Jesús agarrando a Pablo y diciendo, Pablo, ¿por qué tú no trabajas por mí? ¿Por qué tú eres... no eres fuerte en la palabra? Es porque Pablo en este tiempo está fuerte en las leyes de los judíos. Y en la fuerza de los judíos, Pablo era el primero. Pablo castigaba a muchos cristianos. Pero este es un énfasis en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios en esta área, Jesucristo diciendo, Pablo, ¿por qué tú no trabajas por mí? En mis palabras, es peor que Pablo sabes que las leyes de los judíos son leyes que ellos no pueden vivir. Las leyes son leyes de empezar con Moisés, los 10 mandamientos, y después los fariseos agarrando esos con Moisés y pongan 300. Después de 300, los fariseos pongan 300 más. Son 600 leyes que los judíos necesitan vivir para ser recto con Dios. Y el problema es, ellos no pueden vivir así. Tan hipócritas en esta área para decir, mira, yo soy así, yo orando en las calles para todos me miran. Pero ellos no entienden que tener una relación con Dios en esta área es mejor que las leyes. En 14, diciendo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la ley y el amor que es en Cristo Jesús. Ajá, aquí es la gracia. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor. Esos dos son partes que Cristo nos enseñaba cuando Él está aquí y su misericordia en todas nuestras vidas. Yo quiero leer esta área para enfocar más en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es porque somos aquí, porque están aquí en la iglesia y porque somos hijos de Dios. En Juan 1:12, diciendo que tú y yo puedes ser hijos de Dios. Y escuchen, San Juan 1:12, diciendo, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tengo una pregunta. Muchas personas hoy en día están enfocados en las leyes del Señor, las leyes de los fariseos. Tenemos fariseos en nuestras iglesias. En esta parte, donde diciendo que nosotros tenemos salvación con nuestros hechos. No diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y los que hacen hechos,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No, no diciendo eso. Ni en ninguna parte del Nuevo Testamento diciendo con nuestros hechos nos puede ser hijos de Dios. Diciendo muy claramente, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es una forma de la gracia de Dios. Nos recibe una cosa que nosotros no podemos trabajar por. Nos recibe, y mire, es por nuestra fe. Nos puede ser, no en nuestros hechos. A continuar en 1 Timoteo, porque ese es para aumentar dónde viene la gracia del Señor. En 1 Timoteo 1:11, diciendo, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias a que me fortalezco, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. En el ministerio, Pablo recibe mucho más poder que él tiene como fariseo. Este es el poder que predicar la palabra, recibe muchos golpes, está en la área de los judíos, quiere matar con piedras muchas veces. Muchas veces él está en peligro de vida. Y en todo eso Dios da poder, la resistencia, las fuerzas para continuar a predicar la palabra, hacer un ministerio, vivir en el ministerio y hacer los milagros en el nombre del Señor Jesucristo. A continuar en 13 diciendo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Wow. Pablo antes blasfemó, es un perseguidor de los cristianos y injuriador de los cristianos. En esta área él está un pecador muy grande. Pero diciendo la misericordia de Dios, esta es una parte de la gracia de Dios. Dios hace esas cosas en nuestras vidas muchas veces por nuestra ignorancia y también en nuestra incredulidad. Mira cuántas veces los discípulos diciendo, Señor, ¿por qué nosotros no podemos sacar los demonios? Señor, claramente, hay tú de poco fe. Hay ustedes que tienen incredulidad. No puedes entender que tú vives en mí, tú puedes ser un hijo de Dios. A continuar, diciendo, por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuando nosotros inviten Cristo Jesús en nuestra vida y nos vivimos como nosotros conocemos Cristo Jesús, tenemos esta abundancia en nuestra vida. Y esta abundancia es fe, es amor, es pasión para vivir por Cristo. Por mí, cuando yo leyendo la Biblia y leyendo esas palabras, yo decía, Señor, wow, ¿cómo es posible que cuántas veces usted tiene misericordia con nosotros pecadores? Que cuando nosotros estamos nada, usted agarrándonos, quebrarnos y enseñarnos tu palabra para vivir más por usted que por nosotros. No es siempre fácil, hermanos. Es una área donde tú y yo tenemos una guerra muy fuerte. Tenemos una guerra que
muchas veces no es fácil porque tenemos problemas en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Todas esas cosas Satanás hacen para confundirnos, para cambiar nuestro deseo. También Satanás usando esta plaga, este COVID, para cortando nuestro deseo de acerca del Señor, que entren en la iglesia, que acerquen nuestros hermanos para compartir con nuestros hermanos. Hermanos, este año que viene, 2021, era un año que tú y yo necesitamos buscarnos la gracia del Señor en una manera más diferente. Este año 2020 fue con muchas áreas donde nosotros necesita escuchar, aprender y después recuerdo que todo eso es en la gracia del Señor. Nosotros estamos aquí por la gracia. Y en esta área están palabras que yo quiero que nosotros busquemos en nuestros corazones. Número uno, la gracia del Señor. Estamos aquí porque el Señor tiene una gracia muy grande, más grande que nuestro pecado. También tenemos compasión. El Señor también tiene mucho amor por nosotros. También misericordia. Y está una palabra aquí que yo quiero que nosotros mirar, aceptación. Cuando tú y yo pecamos, tú y yo sentamos como estamos culpables para hacer esas cosas, los que no sentir yo quiero que ustedes pensar en qué es mi pecado, y estoy culpable, sí, pero no en la manera que el Señor quiere cobre esta culpabilidad con gracia. Pero Satanás quiere entrar enfrente del Señor y diciendo, mira, él es un pecador muy grande. El apóstol Pablo, pecador. Oh, hijo que está protegido, pero cuando usted ponga una barrera de protección sobre Job, Job era un buen hijo. Pero cuando tú sacaste y permite que Satanás atacar él no puede vivir con este júbilo, con esta gracia. ¿Y qué pasa cuando el diablo ataque Job? Job está en amor con Dios continuamente, en medio de su dolor, de su enfermedad, en medio de los problemas, en medio de no tiene nada de qué comer, no tiene nada en su vida, no tiene dinero, no tiene nada. Pero él tiene Dios en su vida. Y por nosotros tenemos Cristo en esta área para enseñarnos qué es un buen hijo. Cristo diciendo, cuando nosotros conocieras la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? La verdad es la gracia de Dios hacernos libres. Si que estamos nacidos en pecado, nos vivimos en pecado. ¿Cuántas veces nos puede vivir, o cuántos días nos puede vivir sin pecar? Muchas veces ningún día. Es porque tenemos una relación muy íntima con pecado, porque estamos nacidos en este pecado. Pero la gracia de Dios es la cobertura que cuando nosotros tenemos fe, nos puede entender el amor de Dios y nos puede entender la gracia. La gracia del Señor, cuando nosotros meditar en puedes enseñarnos que tú y yo no necesita tener la culpabilidad que estamos pecadores. Si tenemos, cuando nosotros no tenemos
en la manera que, yo hacen algo mal, yo vengo con arrepentimiento al Señor y el Señor recíbeme con gracia. El rey de David era un buen ejemplo. El rey de David entra en el pecado muy despacito. En la área que él tiene muchos problemas, no sabemos, él tiene muchas esposas. Él empezar con una esposa y después quiere otra, y después unas concubinas, y ese pasando hasta el punto que él tiene el deseo de mujeres en su vida cada día. Y cuando David mira a Bathsheba, allí viene el pecado peor, porque él está en carga de las ovejas como el rey, como un pastor. Las ovejas son los hijos de Israel. David, el rey David, tiene deseo por una mujer casada. Antes él tiene solamente mujeres que no son casadas, pero después él quiere uno. Y allí es donde el gran pecado entra en su vida. Y a donde Dios pusiste la juzgo de su hijo de Bathsheba necesita morir. Solamente Dios juzgarnos. Nadie más. Satanás quiere, pero solo Dios juzgarnos. En cuando nos venimos con arrepentimiento, ahí está la gracia. Pero tener arrepentimiento, hermanos. Arrepentimiento que estamos en esta guerra con este virus y tú y yo no quiere ir a la iglesia. Tú y yo no quiere aumentar nuestra fe. Tú y yo no quiere acercar otro hermano o hermana porque hoy posible ellos tienen COVID-19. Es una posibilidad muy grande, pero cuando tú y yo estamos en la mente de cuidarnos, que no acerquen otras personas que tú y yo sabemos no cuidar sus vidas, esa es la área donde esas cosas entran. Y si que tú y yo sabemos que estamos cerca de una persona que es de COVID, cuidarnos. No toca todas las cosas. Pongan las cremas para matar esos virus. Todo eso, cuidarnos y mantener una separación, pero no una separación como, ay, tú vas a su casa y yo voy a mi casa y nosotros no vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, pero decir, hermanos, no me acercan, pero nos puede orar juntos en la iglesia. Esta es la área donde Satanás quiere separarnos. No mantener esta separación. Nosotros no necesitamos darle las manos, pero también nosotros no necesitamos separarnos muy lejos por mucho tiempo. Este es un parte de que nosotros necesitamos entender. Satanás quiere separarnos, pero Dios quiere que nosotros acercarnos en medio de este pecado, de esta epidemia. Mira, es muy interesante que esta epidemia, este virus viene cuando nos tenemos lo peor presidente en esta nación. Lo peor en todo el tiempo de esta nación, desde el año 1067, 68, 69, cuando nosotros tenemos nuestro primer presidente, George Washington. Nosotros no tenemos ningún presidente que está así. Nos continuamos porque Pablo manda los escritos a Timoteo para enseñar a Timoteo cómo ser buen pastor, buen ministro, buen obispo. Y recuerdo que muchos de nosotros venimos de pecado.
Pero Dios agarrarnos, cambiarnos. Mira, el apóstol Pablo tiene 3 años en el desierto. 3 años para Cristo puedes cambiar toda su mente. 3 años en el Espíritu. No tiene nadie con él, solamente el Espíritu, Jesucristo y Dios. Y él viene, él regresar muy cambiado. A continuarnos en 13 diciendo, ¿cómo está Pablo? Pero Pablo recibe la misericordia y la gracia. Y en 14 diciendo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El amor de Cristo Jesús es un amor muy único, porque Cristo Jesús tiene este agape amor que Dios tiene. Tiene el mismo deseo por nosotros. Porque nuestro Padre Dios fórmanos en la imagen de Él. Y que cuando nosotros no puede cambiar, Él sabe que nosotros necesitamos su ayuda. Y cuando Él manda en Cristo, el Cristo Jesús a nosotros, Cristo era la respuesta. Cristo es para enseñarnos cómo está una persona que está nacido en este mundo, nacido y no peques, nacido y no hace nada mal en toda su vida. Y el milagro es Él mirando todo el pecado que está en nosotros. Y después, Él tiene misericordia, Él tiene amor. ¿Cuántas veces Jesús diciendo algo mal de alguien? Ninguna vez. No como nosotros nos puede decir, mira este hermano, mira esta hermana, mira esta persona. No, Cristo nunca eres un juez en esta área. Sí, es el juez en Dios, pero nunca está en esta manera aquí. Porque cuando Cristo está en la cruz, Cristo recibe todo el pecado en este mundo y murió por nosotros. Cristo murió por sus amigos, como Abraham. Abraham está obediente a Dios. Abraham no está perfecto, está nacido en pecado, está nacido en naciones de ídolos. Y Abraham solamente necesita hacer una cosa que Dios diciendo, va a esta montaña y matar a su hijo Isaac. Y en la mente, en el corazón, en todo, Abraham escucha a Dios y no diciendo, ¡ay! ¿Por qué mi hijo, mi primer hijo, mi único hijo? Señor, ¿por qué? No, Abraham no dice eso. Abraham hacen que Dios diciendo y después es diciendo que él era un amigo de Dios, porque con fe él hacen y cuando él está en la montaña, Dios, él está preparado para matar a Isaac y Dios dice, no, Abraham, no, porque tú escuchas a mí, yo voy a salvar a tu hijo. Y está una borrega para matar en la plaza de su hijo. Y él matando este borrego. Y el Señor está bien contento porque nunca en su mente, nunca en su corazón diciendo, yo no voy a escuchar a este Dios. Él hacen que Dios diciendo. Para terminar en la gracia de Dios está siempre con nosotros, por nosotros. Porque Dios quiere que tú y yo vamos a los cielos con Él. Siempre. Y el problema es, este mundo no quiere que tú y yo estamos ahí. Este mundo es un mundo de Satanás. Tiene sus manos en todas las áreas
para nosotros ir al fuego, no a las tierras, a los cielos. So yo quiero pedir, hermanos, recuerdo la gracia de Dios está con nosotros. Dios quiere vivir con nosotros. Dios quiere que tú y yo tenemos paz en nuestras vidas y amor y vivir como Él es nuestro amigo. Nos oremos. Oh Lord, thank you for your message today. Thank you for the blessings you've given us in our lives. I want to thank you for teaching us, Lord, teaching us that your grace is upon us, that your hand is with us, that you want us to be different, oh Lord. Please forgive us when our desires aren't to be with you, O Lord. Please forgive us and help us to be stronger in your ways. I ask you to just be gentle with us. Have mercy upon us. Give us your blessings, O Lord. And when we fail, O Lord, when we do those things that the world wants us to do, that Satan tempts us with, I ask you to forgive us even more. Cover us with your abundance of grace, O Lord. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Amén. Dios los bendiga, Dios guarda y Dios protege en esos tiempos. Amén.